y todos los asistentes y los miembros del Instituto de Análisis Societario, gracias por su asistencia. Y bueno, como lo anticipaba brevemente Diego en esta conversación, el Instituto de Análisis Societario pretende ser un tanque de pensamiento que no se agote en Colombia, sino que se expanda por toda la región para traer discusiones que nos beneficien a todos. Latinoamérica es una región donde tenemos muchísima diversidad, pero también compartimos bastantes bases culturales, así que es conveniente que tengamos discusiones, es conveniente que conversemos sobre ideas para mejorar nuestro derecho societario, lo cual evidentemente redunda en mayor inversión y mayor prosperidad económica para toda la región. Así que estamos encantados de que esta sea nuestra tercera conversación con un invitado internacional. Ya hemos conversado sobre Paraguay, hemos conversado sobre Ecuador, hoy vamos a conversar sobre Perú. Así que le doy la bienvenida a Miguel Ángel Pérez y a Diego Márquez Arango. Voy a presentarlos a cada uno y luego el escenario será de ustedes para que nos compartan y discutan sobre las características del régimen societario peruano. Miguel Ángel Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios en the University of New Mexico y una especialización en la Universidad degli Studi di Brescia en Italia. Se especializa en derecho corporativo y societario, derecho civil patrimonial, proyectos de infraestructura y arbitrajes. Asesora a empresas nacionales e internacionales en temas legales empresariales, en estructuración y negociación de contratos complejos y en manejo de órganos societarios y solución de controversias. Cuenta con estudios de maestría en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado como profesor adjunto en cursos de derecho civil, societario y corporativo. Es autor de varios artículos académicos publicados en revistas especializadas y en libros de derecho y es ponente y capacitador frecuente en diversos cursos, seminarios y diplomados relacionados con sus áreas de práctica. Naturalmente también es socio en PLA Abogados. Diego Márquez, y bueno, muchas gracias Miguel Ángel y bienvenido a esta sesión. Gracias, no a ustedes por la invitación. Bueno, y Diego Márquez Arango, a quien ya todos conocemos en Ideas, es director académico del Instituto de Análisis Societario, director en MQA Abogados y docente en varias universidades de Colombia. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Ávila en España, especialista en Economía de la Universidad de los Andes y tiene formación en prácticas emergentes del derecho y sectores regulados, agronegocios, entre otros. Tiene más de 17 años de experiencia y ha trabajado en proyectos no solo en Colombia, sino que también involucran a múltiples jurisdicciones de Europa y de Latinoamérica. Se especializa en temas empresariales, gobierno corporativo, litigio y planeación tributaria, gestión del patrimonio familiar, fusiones y adquisiciones e insolvencia. Así que sin más, los dejo con este panel de lujo para que conversemos sobre el régimen societario peruano. Gracias a los invitados y gracias a los miembros de Ideas por su interés y asistencia. Gracias, Juan Felipe. Sí, la próxima semana vamos al régimen argentino. Esta es Perú, la próxima vamos para Argentina a ver qué hay. Ahora, el objetivo de estas conversaciones es como uno tener un marco general. Obviamente hay mucho detalle, hay mucho más que estudiar, pero es como tener un marco general y poder dar conversaciones sobre los regímenes societarios en la TAM para ver cómo nos apoyamos un poco o identificar inclusive qué hay por hacer. Entonces, pues para empezar, Miguel Ángel, nuevamente muchas gracias por aceptarnos la invitación y por todo. Y quiero empezar como por la parte más boba, pero que es necesaria, porque uno nunca sabe, de pronto por ahí puede salir una sorpresa, y es entender qué tipos societarios hay en Perú, sin que nos den muchos detalles, y cuál es la predominante, o sea, en tu opinión, no necesitamos estadísticas ni datos, sino en tu opinión, ¿cuál creerías que es la predominante, o en tu experiencia, cuál es la predominante y por qué? Sí, antes que nada, gracias Diego y al Instituto de Análisis Societario por la invitación, ¿no? Es un gusto estar en esta sesión y poder compartir un poco del régimen societario peruano y a su vez aprender un poco de ustedes también, ¿no? O sea, vi la sesión anterior para entender un poco la dinámica y me quedé con mucha sorpresa por lo avanzado que pueden estar en algunos puntos, ¿no? Y lo mucho que se puede
hacer todavía y estudiar en cuanto al ámbito societario y el impacto que esto tiene, ¿no? Así que gracias por la invitación y encantado de poder colaborar en lo que se pueda y se necesite desde mi lado. A ver, si hablamos del régimen societario peruano, el régimen societario peruano creo que no dista mucho de los otros regímenes societarios que hay en Latinoamérica, ¿no? Esto parte mucho de la influencia española que hemos tenido a través del tiempo y cómo es que nuestra normativa ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando desde códigos de comercio hasta leyes especializadas, que es lo que creo que ahorita todos tenemos en gran parte de Latinoamérica. Eh, Tal como sucede en otras legislaciones, la sociedad anónima en sí sigue siendo la protagonista dentro del ámbito peruano, ¿no? En el ámbito peruano tenemos 7 tipos societarios, ¿ya? Y por tipo societario me refiero a una figura específica, ¿no? Con regulación propia y con autonomía societaria, en el sentido de que es una persona jurídica con un régimen específico regulado en la Ley General de Sociedades, ¿no? Tenemos a las sociedades colectivas, a las sociedades en comanditas, tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, tenemos todavía sociedades civiles de responsabilidad limitada y sociedades civiles en general que tienen un régimen de responsabilidad ilimitada, y tenemos por otro lado a la sociedad anónima, ¿no? Y dentro de la sociedad anónima, esto creo que no pasa en muchas jurisdicciones, pero sí sucede en el régimen peruano. Tenemos dos formas especiales, por así decirlo, de sociedad anónima. Tenemos la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Y en el medio, la sociedad anónima normal, la común y corriente, ¿no? Entonces, esta diversidad de subtipos societarios, por así decirlo, pero son formas especiales, ¿no? Son sociedades anónimas, pero con formas especiales y con regulación especial aplicable. Lo que ha hecho al final es que dentro de estos 3 tipos que se pueden escoger dentro de la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima cerrada y la abierta, se opte mucho por la sociedad anónima cerrada, ¿no? La sociedad anónima dentro del tipo societario con personería jurídica, sociedad, es la más utilizada actualmente dentro de Perú, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y tenemos también, igual como se implementó en su momento en Colombia, en Ecuador, a la SAS, ¿no? La sociedad por acciones simplificada. En nuestro caso es sociedad por acciones cerrada simplificada, que se incorporó dentro de nuestro ordenamiento en el 2018, o sea, hace unos buenos 7 años también, pero que lamentablemente, ya lo conversaremos un poquito más a detalle más adelante, no ha tenido el impacto que busca tener, ¿no? Esta figura como forma societaria distinta de las demás, que precisamente busca una mayor celeridad en la Constitución y una flexibilidad en su funcionamiento. ¿Me Lamentablemente, hablaste en el más? Perú no la ha tenido. Pero bueno, esos son los tipos societarios ahí y actualmente teniendo como figura principal a la sociedad anónima y específicamente a la sociedad anónima cerrada, que es lo que más abunda, ¿no? Se elige la sociedad anónima cerrada. Miguel Ángel, pero entonces sí tienen una SAS, Sí, tenemos una SAS, además de la SAC. además de la SAC, ¿Y tenemos cuál crees que fue el fracaso de la SAS peruana? el fracaso de la SAS peruana fue precisamente el tener ya una figura societaria que cumple la función y el rol que la SAS viene a buscar, ¿no? Que es un funcionamiento flexible, ¿no? Y que mantengas tu carácter cerrado para eso coadyuvar a la administración y al funcionamiento de la misma, que era precisamente la sociedad anónima cerrada. Es por eso de que la sociedad anónima cerrada puede o no puede tener directorio, puede o no puede tener sesiones virtuales o presenciales, ¿no? Entonces ya tiene dentro de su estructura una flexibilidad en el funcionamiento. Entonces, tienes del otro lado a la SAS, que cuando se implementó era solo o es solo para personas naturales, no puedes incorporar personas jurídicas, y básicamente lo que hicieron es sacaron una ley específica y dentro de esta ley agarraron alguna de la normativa general de la sociedad anónima cerrada y la pusieron. Entonces es básicamente una sociedad anónima cerrada solo de personas naturales que tiene alguna flexibilidad en el proceso de constitución,
pero que al final del día termina siendo una sociedad anónima cerrada, ¿no? Y que eventualmente puede transformarse al otro tipo societario, pero que la regulación se aplica supletoriamente a la Ley General de Sociedades. Entonces, no trae algo fundamental para tener el impacto tal de poder decir, oye, yo opto por una SAS en lugar de una sociedad anónima cerrada, ¿no? Eso creo es su principal debilidad. Y algo que pasa, y por ejemplo creo que esto no pasa en Ecuador ni en Colombia, es que ustedes ya trascendieron este paradigma de la pluralidad de socios para constituir una persona jurídica societaria, ¿no? Entonces, esto no ha pasado acá todavía en Perú. Y claro, gran proeza hubiese sido de que la SASIS traiga eso de por medio y que coadyuve a que todas esas personas que quieren seguir con una persona jurídica, pero individualmente, puedan moverse a una SAS, ¿no? Entonces, eso no ha pasado acá todavía. Y en la SAC es posible. Tampoco es posible. O Tampoco es sea, no posible. es posible bajo ninguna circunstancia hoy. No, no, sí lo es. Y eso creo que es la peculiaridad también que tiene el ordenamiento peruano. Y esto no creo que sea tan sorprendente porque sí muestra un poco la realidad peruana y la realidad latinoamericana, que muchos de los emprendimientos son emprendimientos individuales, personales, ¿no? Pero claro, lo que quieres tener es una diferenciación entre tu patrimonio, el patrimonio personal y el patrimonio que dedicas a la actividad empresarial, no obstante sea la misma persona. Lo que sucedió en el Perú hace un buen tiempo atrás es que hubo una ley específica que creó una persona jurídica unipersonal, ¿no? Una donde alguien puede constituir una empresa, una persona jurídica, pero actuando individualmente, que en Perú es las empresas independientes de responsabilidad limitada. Y que al día de hoy, dentro del ámbito empresarial, son más del 50%, me atrevería a decir, de las empresas que hay, ¿no? Entonces, claro, y teniendo las SAS así, o sea, por un lado, si quieres tener todo este público, no lo puedes recoger porque ya hay una ley específica que se dedica a eso, y si quieres flexibilidad societariamente, tienes la SAC. Es eso, creo, la gran valla que tenía la SAS que traspasar y no lo logró porque, bueno, y esto ya es un tema de legislación también o de técnica legislativa, se hizo como muy al apurado, ¿no? Como, ay, mira, moda, tendencia en otros lados y las personas que estuvieron detrás no fueron lo suficientemente finas técnicamente, se podría decir, como para incorporar lo bueno, saber diferenciarlo de las sociedades regulares y poderle darle ese protagonismo que estaría llamada a tener, ¿no? Eh, ¿De qué año es la empresa esa que me mencionaste? La IRL creo que es de los noventa. O sea, ya tiene buen tiempo, ¿no? Bueno, ley Porque IRL. nosotros aquí tenemos la empresa unipersonal que llegó en el 95, Entonces, te la queda por SAS que ahí. llegó en el 8, y son como los temas. Ahora, en el 4, en el 4 de este milenio, salió la ley 1014 que abrió la posibilidad, eso es muy discutido y hay una demanda, y en fin, pero la posibilidad de tener sociedades anónimas unipersonales, sociedades limitadas unipersonales, es decir, sociedades de un solo miembro. Entonces, pues digamos que es un poco torpe que tenga que ser a través de una figura que llame empresa unipersonal, porque si por ejemplo yo soy un solo accionista que quiero traerme capital, entonces me toca transformarme a una qué. Eh, Hasta que no me metan el capital no pueden entrar o convertirme, depende de cómo sea la figura jurídica, si es una conversión o una transformación, que al final es lo mismo. Pero bueno, interesante, interesante eso. Entonces, en una SAC no puedo tener dos accionistas, por ejemplo, ni en una SAS tampoco. Bueno, no puedes tener uno, ¿no? O sea, no puedes tener solo uno y siempre tiene que ser Exacto. dos. O sea, siendo eso, que aún nosotros mantenemos esta causal de irregularidad precisamente cuando se pierde la pluralidad de socios
por un periodo constante de 6 meses. Y claro, algo bueno, o sea, acabo de doble chequear, esta ley es de los 80, o sea, incluso anterior a la Ley General de Sociedades actual, que es del 97, ¿no? Algo que sí ha venido sucediendo en el tiempo es que estas empresas independientes de responsabilidad o individuales de responsabilidad limitada han crecido en el tiempo de manera eh, bien extendida, por un lado, y tú puedes encontrar en la práctica ¿Me puedes empresas hacer un individuales de favor? responsabilidad limitada con facturaciones de millones de soles o de dólares, ¿no? Para ponerlo ahí, pero que siguen teniendo detrás solo una persona, y esa persona, si es el gerente titular. Claro, ahí tienes un reto mayor porque cómo lo ven o cómo lo percibe el ámbito financiero, comercial es, oye, si es una IRL, claro, puede facturar harto, pero está vinculada a una única persona. ¿Qué pasa si esa única persona fallece o muere? Entonces, la empresa o se transforma con acuerdo de todos los sucesores y se convierte en una sociedad, ¿no? O la empresa se liquida y fuiste. Y eso tiene en la práctica un montón de limitantes, ¿no? Entonces, yo siempre que encuentro, por ejemplo, en reuniones que voy o eventos, me dicen, y me cuentan su negocio, y tienen un negocio enorme, y me dicen, ah, ya, ¿cuál es tu denominación? Y me salen con una IRL. Entonces, le explico bondades y negativas de todo lo que tienes y al siguiente día ya vamos, transformemos tu IRL a una SAC. Y lo bueno que trajo la Ley General de Sociedades actual es que puede transformar cualquier tipo de persona jurídica, ¿no? Incluso no societaria, en una societaria. Y continúas con tu personería jurídica y sigues manteniendo la misma personería con distinto gorro, nomás distinta denominación, ¿no? Entonces, eso es a lo que estas empresas están apuntando actualmente, ¿no? Pero siguen siendo la gran mayoría, ¿no? Siguen siendo la gran mayoría. Y de todo ese montón de esas tres opciones, digamos, de la empresa, de la SAC y la SAS, la más flexible entonces es la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada. La SAC es la más flexible, ¿no? Es la más flexible. Puedes o no puedes tener directorio, que en la gran mayoría, o sea, estás iniciando y optas por no tener directorio. Puedes tener juntas de accionistas no presenciales también, ¿no? Que eso, por ejemplo, en época de pandemia ayudó un montón a que estas empresas sigan a flote, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas tenías que tener una estipulación específica dentro del estatuto que sí lo permita. Y claro, en ese momento, con toda la formalidad que hay que hacer para una modificación estatutaria, no necesariamente tienes que pasar por notarías, eso era un dolor de cabeza. Y también tiene reglas eh, por default, ¿no? Que permiten el funcionamiento normal y regular de la empresa, no manteniendo este carácter cerrado bueno, que caracteriza a los tipos societarios cerrados, ¿no? Este es un tipo societario entre que tiene una dualidad, ¿no? Dualidad de ser una sociedad cerrada, ¿no? Capitalista, pero también personalista, ¿no? Porque siendo sociedad anónima, lo que manda es el capital, pero importa mucho quiénes son los socios también, ¿no? Por ejemplo, acá puedes establecer cláusulas de separación, hay derecho de adquisición preferente también, derecho de suscripción preferente, hay cosas interesantes ahí. Me tocaste uno de los puntos que más me gusta. En qué casos pueden ejercer el derecho de separación? Que aquí lo llamamos el de retiro. El derecho de retiro, o sea, acá hay dos situaciones en donde se pueden retirar de una sociedad, ¿no? O sea, retirar Como derecho individualmente, del por así accionista decirlo, que se ¿no? quiere ir, sí. Exacto, exacto. Acá hay, y esto está no solo en la sociedad anónima cerrada, sino en la sociedad anónima en general, ¿no? La primera es ante una modificación en el objeto social, ¿no? Entonces, si hay una modificación en el objeto social, esto habilita el derecho de separación. Si hay de por medio alguna reorganización societaria también, ¿no? El accionista que no esté de acuerdo con la reorganización puede separarse también de la sociedad, ¿no? Y también hay un derecho de separación en caso quieras transformar la sociedad a una sociedad con un régimen
de responsabilidad patrimonial distinta al que ya tiene, ¿no? Entonces, esos tres supuestos, al cual se habilita un cuarto supuesto en el caso de las sociedades anónimas cerradas, es cuando decides o deciden eliminar o incorporar un derecho de adquisición preferente, ¿no? Entonces, limitaciones a la transferencia de acciones, básicamente. Entonces, en estos puntos es donde la ley habilita. En el primero, el objeto social dice, oye, claro, yo me estoy colocando mi dinero para que la actividad sea actividad de construcción, no para vender flores, ¿no? Entonces, si el negocio es de venta de flores, entonces ya no me interesa mucho. Esa es un poco la lógica, ¿no? De que se dedica a determinados puntos. Pero lo que está detrás es cambios a las bases fundamentales que hay dentro de la sociedad, ¿no? Esa es la lógica que se ha mantenido para una separación, o sea, como derecho. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? De que puedes establecer causales de exclusión de accionistas, que ha sido algo bien discutido aquí en Perú, ¿no? O sea, tienes una sociedad, porque sí lo tenemos habilitado legalmente para las sociedades de personas, ¿no? La sociedad comercial de responsabilidad limitada y para la sociedad civil de responsabilidad limitada. Ahí sí tenemos habilitadas esas causales de exclusión. Y en el otro lado, pueden habilitarse siempre y cuando haya pacto en el estatuto o en convenios de accionistas informados a la sociedad. Y por mucho tiempo fue toda una discusión si se podía o no se podía incorporar exclusiones en una sociedad de capital, donde lo que tendría que responder en teoría es el capital, ¿no? Independientemente de quién sea el accionista. ¿Y qué hipótesis predomina? El que sí es posible en una SAC, por ejemplo, pactar causales de exclusión. Ahí la discusión es, o sea, o no hay mucha discusión, ¿no? Porque claro, dice, oye, sí, si bien es una saga, es algo cerrado, eh, el aspecto de persona, ¿no? El intuito personae es bien característico y está dentro de la esencia misma de este subtipo societario, ¿no? Pero en la LSA fue lo que se discutió, o sea, tanto se discutió así que esto llegó, un caso específico llegó a la Corte Suprema, perdón, al Tribunal Constitucional incluso. Entonces, al final, la posición que se tomó, y esa es la posición que hay actualmente, es que sí puedes incorporar cláusulas o causales de exclusión dentro del estatuto de una sociedad anónima, siempre y cuando establezcas un debido proceso o un debido procedimiento para activar el procedimiento de retiro del accionista y con un reconocimiento de por medio del valor patrimonial que tengan las acciones, ¿no? Entonces, eso debe estar debidamente regulado, ¿no? Procedimentalmente para que no se afecte el debido proceso que tienen también en este ámbito, ¿no? Y como derecho constitucional irradia todo y no queda exento el ámbito societario también, ¿no? Esa es la Interesante, posición como está actualmente dentro del ámbito. interesante. Y en una SAC, por ejemplo, que es la más flexible, ¿qué tanto pueden jugar con los derechos de los accionistas? ¿Pueden crear distintas clases de acciones? ¿No? ¿Qué límites hay? O cuéntanos un poquito como de eso. Sí, sí, en general, dentro del ámbito de las sociedades anónimas, y esto es algo muy rescatable de la ley que tenemos, porque si bien es cierto, es una ley del 97 podemos decir, los juristas que participaron en su elaboración se adelantaron un poquito a su época, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sí le dieron predominancia a la autonomía privada, ¿no? Al poder regular y establecieron reglas mínimas, ¿no? Que son base esencial de cada tipo societario, por así decirlo, pero hay mucho abierto a pacto, ¿no? Mucho abierto a pacto y se establece legalmente, por ejemplo, que sí se pueden establecer tipos de acciones, ¿no? Y cada este tipo de acciones con derechos específicos que pueden contar. Se establece que pueden haber acciones sin derecho a voto también, pero aquí en el caso de acciones sin derecho a voto, sí establecieron algo en específico relacionado a que si tiene un beneficio especial, ¿no? O debería de contar con un beneficio patrimonial especial al no contar con derecho a voto. Y ese beneficio especial sí es como irrenunciable, ¿no? O que no se lo podría ahorrar. Y después lo demás que se pueda pactar o establecer, o sea, no hay mayor limitación que la estructura misma de la sociedad y bueno, el límite normal que siempre hay, ¿no? Orden público, buenas costumbres. ¿Puedo quitarle el derecho a voto, entonces, perdón, el derecho a dividendos a un socio en una SAC? Eh,
no es usual, o sea, yo lo he visto en la práctica, pero no lo he visto de manera tan expresa, o sea, decirle, no va a tener derecho a dividendos, ¿no? Por Sino, miedo, ¿será? ¿O qué? ¿Les da miedo como que alguien considere que es una cláusula nula o ineficaz o inexistente, quién sabe qué? sí, yo creería que, o sea, que podría ser bien discutido, o sea, discutido te digo acá, o sea, ¿quién puede discutirlo? En principio te podría discutirlo el registrador, ¿no? De que no corresponde o discutirlo en el Poder Judicial, porque algo interesante y esto diferencia, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, que creo que es algo bien, bien potente, que tienen una superintendencia de sociedades que mínimamente puede resguardar algunas cosas y que emite pronunciamientos que crea doctrina, entiendo, ¿no? Sobre cómo se debe interpretar determinadas cosas dentro del ámbito societario. En Perú no tenemos algo así, ¿no? No tenemos algo así, pero tenemos un filtro administrativo, no societario, sino administrativo, que es SUNAR, que es el registro público en donde se registran las sociedades. Y en buena cuenta tiene un registro, un reglamento de registro de sociedades, que nuevamente no es un reglamento en el sentido de ley, reglamento de la ley de sociedades, sino es un reglamento de cómo estos actos ingresan al registro. Y ahí hay, o sea, ha sido, creo que el legislador de esa reglamentación un poquito atrevido, porque regula algunas cosas adicionales que la ley no dice. ¿No? Y bueno, la constitucionalidad de determinadas normas puede ser discutida, pero funciona a efectos de llenar vacíos, por así decirlo, y de tener ciertas incorporaciones. Y de vez en cuando el tribunal registral, que es el máximo órgano administrativo de esta entidad, emite uno que otro pronunciamiento que tiene que ver con actos de inscripción, pero que interpreta algunas cosas de la ley. Entonces, yo creo que en ese supuesto sí podría ser discutido si las acciones podrían simplemente no tener derecho a dividendo, ¿no? Porque en buena cuenta eso atentaría contra la naturaleza misma de la acción en cuanto vehículo de inversión, ¿no? Porque en buena cuenta, si alguien quiere entrar a una sociedad, lo hace para invertir en la misma, ¿no? Claro, la realidad societaria es más compleja, que podrían en determinadas situaciones decir, oye, yo no quiero estar, pero quiero decidir y no sé, el solo hecho de estar crea un valor para mí mismo, pero sí sería muy discutible. En el caso de Colombia, ¿eso es factible? Absolutamente, Ah, absolutísimamente sin tener que regular de... perpetuo, o sea, así, nunca va a tener derecho a dividendos, algo así. Es absolutamente posible. E inclusive yo soy más hostil. Yo soy de la hipótesis a tesis porque ya tiene un componente científico detrás de Ujú. quitarle todos los derechos. Todos. Así Ah, suena de que absurdo. podrías simplemente no tener derechos. Nada de derechos. Genera un derecho que se llama el derecho de membresía. Pero eso es, esa es otra discusión mucho más profunda. Pero aquí es viable. De hecho, esa pregunta se le hizo a la Superintendencia de Sociedades y contestó en un pronunciamiento diciendo si es posible acciones sin derecho a nada. Pero, me dijo la Super, eso va a parecer a una donación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo Claro, dije, no es una donación. Lo que pasa es que en temas de gestión del patrimonio familiar uno sí puede utilizar muchas acciones que no den un solo derecho, porque al final uno utiliza esa sociedad como si fuera un club social de la familia. Pero bueno, eso nos saca un poquito de la conversación, pero la respuesta en Colombia es sí, puedes jugar con todos los derechos que dan las acciones, ujú, quitarlos, ponerlos, quitarlos, solamente en las AS, únicamente. En las anónimas puedes quitarle solamente el derecho de voto, que son las acciones preferenciales. Les quita el voto, les dejas utilidades, claro, pero claro, eso también es factible acá, ¿no? es muy Pero sensato, claro, pues. sí, es claro, es sensato. Por eso, o sea, yo creo que la intención de los legisladores al momento que hicieron la ley, creo que no está pensado en eso. Y no está pensado, tan no está pensado en eso, creo, es de que al momento de quitarles el voto, que es con lo que te comento de las acciones sin derecho a voto, dice, le quitas el voto, pero darle alguna preferencia en el tema patrimonial. Y preferencia en dos sentidos, o en uno de dos sentidos en un mayor dividendo, ¿no? O en un pago preferencial, que cobra antes que los demás, ¿no? Pero tienes que darle alguno de estos dos. Si no les das alguno de estos dos, entonces básicamente no puedes quitarle el derecho a voto, ¿no? O no podrías emitir acciones sin derecho de voto que no cumplan con estos requerimientos.
¿no? Entonces, yo creo que el tema patrimonial sí está metido ahí todavía, ¿no? Pero claro, como conversamos, o sea, la realidad societaria es mucho más amplia que intervenir acá, ¿no? Porque, o sea, podrías no tener nada de eso, pero tus derechos de voto, ¿no? De tus derechos políticos, sí podrían tener una injerencia mucho más importante en elección de directorio, en elección de administración, injerencia en la sociedad, que pueda ser suficiente para satisfacer los intereses que puedas tener, ¿no? Me causa curiosidad, ¿en qué tipo de situaciones, por ejemplo, lo aplicarías? No darle derecho a nada. Ajá. O no darle derechos económicos, ¿no? Fíjate que si yo quiero, tengo un hijo menor de edad, Ajá, no le quiero dar derechos económicos hasta que cumpla 25. Simplemente quiero que sea accionista y que esté ajá. ahí y que participe y genero, por ejemplo, una especie de club social. Entonces, digamos, la sociedad tiene un apartamento en Cartagena, tiene un apartamento en Miami. Ujú, Solamente lo pueden utilizar los que son parte del club. ¿Quiénes son parte del club? Pues los hijos o la esposa, sí, pero no quiero que me tomen decisiones o que reciban utilidades ujú, dividendos de ninguna naturaleza en ese sentido. Entonces, fíjate que pensando un poco en la lógica de un club social familiar, yo no, yo simplemente los tengo ahí, no les doy derechos o les habilito algunos. Por ejemplo, el derecho de inspección. Simplemente que vayan y revisen los papeles cuando estamos aprobando claro, estados financieros. Entonces, en gestión del patrimonio familiar sirve mucho tener la posibilidad de no entregar derechos económicos. Eh, por ejemplo, cuando uno claro, quiere tener al papá, pero el papá por razones tributarias considera que no le sirve recibir dividendos. Entonces él dice, yo no quiero dividendos, pero quiero tener el 80% de los votos. Listo, dale. Tú tienes 80% de votos, tienes cero dividendos. Entonces, fíjate que solo en las SAS sí es posible. En las demás sociedades aquí en Colombia no, porque hay un artículo en el Código de Comercio que expresamente dice que eso se entiende por no escrito en el Código de Comercio, pero como la SAS no es del Código de Comercio, sino que es una ujú, norma especial y posterior claro. al Código del 71, que el nuestro es del 71, ahí sí da la posibilidad de pactar sobre esos temas. Interesante, sí, acá, vamos a, sí hemos hecho este tipo de figuras donde o sea, donde no quieren ya sea el ejercer o no se quiere que ejerza derechos políticos o derechos económicos, y la figura que viene amarrada, y eso está en la ley también de sociedades, es que se pueden establecer derechos de usufructo sobre las acciones, ¿no? Entonces, esos derechos de usufructo normalmente lo que traen gatillado es el ceder, ¿no? El transferir los derechos económicos de las acciones, ¿no? Pero en la práctica también esos derechos suelen traer como plus adicional el ejercicio de los derechos políticos. Claro, que en el caso lo que indican es más amplio porque creo que para el tema de distribución, de derechos de expresión preferente, aumentos de capital y todo lo que venga acarreado con mayores acciones, solo se contabilizaría un nuevo porcentaje, ya no sería el total. Sí. No, qué interesante. Miguel Ángel, ¿qué tan fácil es encontrar el fallo de la exclusión de accionistas peruano? Lo tienes. Sí, 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 claro, sí, 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 Y lo puedo compartir. sí, si no lo puedes compartir, sería ideal. Se lo puedes compartir a Sí, Valentina, quien clandestinamente me lo pidió. sí, se los comparto y les comparto una tesis de maestría bien interesante al respecto también que hizo una autora acá en ¿Será el Perú de la sobre... Squeezy Out? ¿O no? Un artículo de Squeezy Out que hay por ahí de un autor peruano. No, no, esta es una tesis de maestría. Es Ok. una tesis de maestría sobre la exclusión de accionistas en específico, ¿no? Y Uy, sí, no, que discute toda la naturaleza societaria, o sea... Básicamente lo que indica dice, pues, es que la sociedad anónima peruana no es tal, o sea, no es una sociedad capitalista, básicamente. Que en estricto yo creo que tampoco lo es, ¿no? Porque no solo por su configuración legal, sino por la realidad societaria misma, y que derivado de eso, o sea, todo el tema de que no puede hacer excluirse a un accionista y que los privados no puedan pactar de modo distinto, queda como excluido, ¿no? Pero hace un análisis bien interesante de cómo está regulado nuestra legislación. Yo se lo comparto con todo gusto. al tema de exclusión de accionistas le he metido mucho, mucho estudio, mucho análisis.
Eso es uno de los temas que más me gusta. Entonces, por Sí, eso de la todas solicitud. maneras te va a ayudar y te va a servir, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Claro, hay ámbitos específicos en donde eso sí está un poco proscrito por el mismo funcionamiento, ¿no? Como es el tema de las sociedades que listan en un mercado de valores, ¿no? Algo curioso, y eso quería comentarles, por ejemplo, no sé si haya pasado en otros lados, que como estructura está bien pensado, se puede decir, pero a veces la realidad supera a lo que uno piensa legislativamente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Perú tengamos estos estas tres subtipos societarios en la sociedad anónima, ¿no? De tener una sociedad anónima cerrada, una que puedes tener de 0 a 20 accionistas únicamente, tener una sociedad anónima ordinaria, donde ahí sí la cantidad de accionistas puede ser los que se considere, y tener una sociedad anónima abierta, ¿no? Donde sí, o sea, la cantidad de accionistas es mayor a 500, las acciones listan en un mercado de valores. Tiene una lógica que lo explican los legisladores de la Ley General de Sociedades, es que está pensado para que los empresarios salten de un lado a otro, ¿no? O sea, comienzas como una sociedad anónima cerrada, chiquita, ¿no? Y de ahí vas ya ampliando tus accionistas, tu capital, tus operaciones, saltas a una sociedad anónima ordinaria, por así decirlo, donde ya vas a tener directorio, y de ahí ya el punto máximo tendría que ser una sociedad anónima abierta, ¿no? Donde ya listes tus acciones, donde la administración ya esté completamente desligada de la junta de accionistas, y así ya llegas a la plenitud societaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de lo que se planteó, ¿no? Se planteó, oye, una sociedad anónima en principio va a ser para chiquitos, pero dada la flexibilidad que le dieron a la sociedad anónima cerrada, ahorita diría, de las grandes empresas, incluso la gran mayoría son sociedades anónimas cerradas, ¿no? Y qué decir, creo que esto pasa en muchos ámbitos también, lo he escuchado, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el mercado de valores sigue siendo un mercado bien pequeño todavía, y la cantidad de sociedades anónimas abiertas que hay es muy, muy reducido, ¿no? No, es que ahí sí tenemos todos una desventaja muy grande. Sabe que Nicole tenía una pregunta por Nicole. Yo prefiero que la hagas. Puedes activar el micrófono. Estará muy ocupada Ah, Nicole. justo estamos hablando de esto, a ver, sí, claro, encantado. Sí, sí. Pues ella Ok, nos pregunta. aquí estoy. Qué pena, Dale. pero ya respondió la pregunta, inclusive la abrió con la abierta, porque ya hay como tres tipos de sociedades anónimas. Yo soy de Panamá, mucho gusto para todos. Hola, Nicole. Bueno, y esa era mi pregunta, prácticamente ya la respondió en lo que estaba hablando ahorita. O Ah, sea, sí, quedas satisfecha con, para ti ya está contestado. Pues sí, bueno, no sé si quisieras ampliar la respuesta, pero lo que entendí es que una tiene menos accionistas que la otra y la otra tiene más acciones, es decir, una es hasta 20, la sociedad anónima general, la ordinaria era, no me acuerdo hasta cuánto, pero dice la ilimitado. SAC, que la ampliaron hace poco, y la otra que es para más mercado de valores, que es más de 500 y más. No Exacto, sé sí, si hay otra diferencia, si hay otra diferencia entre sí. esas o no. Ujú. Sí, 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 y va relacionado a lo que comento, ¿no? Este carácter, la sociedad anónima cerrada es con una closed Held Corporation, o sea, va pensado en ser cerrada, ¿no? En ser solo para familias, amigos, ¿no? Y el 20, máximo 20 accionistas, y es por eso que la sociedad anónima cerrada tiene reglas que protegen la personalidad de esto, ¿no? El carácter personalizado de las sociedades anónimas cerradas, y tiene reglas por ley establecidas para protegerlo. Por ejemplo, el derecho de adquisición preferente, la posibilidad de establecer recompra de acciones, incluso en un escenario de transferencia de acciones por mortis causa, la posibilidad también, como les digo, habilitada expresamente de establecer cláusulas de separación y esta flexibilidad adicional, ¿no? En cambio, en el caso de la sociedad anónima ordinaria, sí puedes establecer limitaciones a la transferencia de acciones, te habilita la ley, pero no vienen reguladas por default, ¿no? En cambio, la Ley General de Sociedades sí establece reglas por default que ante no pacto se incorporan. Una de esas, y que pues, es uno de los temas que más me ha llamado la atención, no solo desde el ámbito
teórico, sino desde el ámbito práctico, y no sé qué tanto ustedes lo sufran en otros ámbitos, es el derecho de adquisición preferente ante una transferencia de acciones, ¿no? Que si no tienes un procedimiento reglado, claro, con plazos y con consecuencias claras, o sea, termina siendo un despelote porque es un impedimento tanto para vender como para comprar. Y en nuestra Ley General de Sociedades tenemos un derecho de adquisición preferente establecido por las sociedades anónimas cerradas, ¿no? Que precisamente fue el tema de investigación que yo hice para mi tesis de licenciatura. ¿Por qué? Porque tuvimos un caso en la práctica en donde se activó este derecho, pusieron una serie de trabas y al final, o sea, terminaron habiendo más preguntas que respuestas. Y dije, oye, acá hay un buen tema de investigación, ¿no? No sé, Diego, Nicole, en el caso de ustedes, ¿qué tan dificultosos son estos derechos de preferencia y si los tienen, ¿no? Dentro de su legislación societaria. Aquí, por ejemplo, el derecho de preferencia es pactable. Tú lo tienes que pactar, Ujú, porque en principio las acciones son libremente negociables, claro. como regla general. Entonces lo tienes que pactar. Pero una vez pactado, inclusive el Código de Comercio te marca algunas reglas para desarrollarlo. Y casi siempre las discusiones que se terminan dando es o sobre el valor o sobre la forma de pago en el ejercicio de los derechos de preferencia. Eso es básicamente lo que pasa en Colombia, pero te soy muy franco, yo no considero, la estadística es personal, pero no Mm, considero que sea uno de los puntos que abra mayores discusiones en Colombia. mm. Sin duda habrá discusiones, pero no considero que sea uno de los temas álgidos, tensos o profundos en Colombia, no, francamente, te soy sincero, no lo veo como uno de esos dolorosos. Es interesante, claro, y acá en Perú sí, sí lo es, precisamente lo es porque ante falta de pacto se aplica el derecho de adquisición preferente establecido legalmente. Y como te dije, la gran cantidad de sociedades son sociedades anónimas cerradas, con lo cual vienen debajo del brazo con su derecho de adquisición preferente. Y ante un O sea, es al escenario, revés que acá, es al claro, revés. es al revés. Por eso las sociedades anónimas cerradas tienen estos derechos por default, ante ausencia de pacto, ¿no? Y Tiene claro. sentido porque filosóficamente es cerrada. Exacto, es la filosofía que tiene, claro, es la filosofía que se tiene. Y claro, y tienes un derecho, una regulación medianamente sencilla y genérica, que claro, que al momento de activarla te puede eh, traer a colación una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, oye, el precio, el valor de las acciones tiene que ya estar determinado, tienes que decirme quién es el accionista a quién le vas a vender o no tienes que decirme, ¿no? Tienes que darme todas las condiciones. Imagínate, estás en un escenario de un M&A. Tienes que mandarle todo el contrato, todo el SPA a la sociedad y a quien quiere ejercer su derecho para que tú puedas ejercerlo en las mismas condiciones, o ¡Oh, qué solo tienes que locura! mandarle lo principal. Sí, claro, sí, Y tiene como sentido, esas pero sí 20 es un poquito preguntas más, hostil. ¿ah? Sí, fuerte, 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 es un poquito hostil, pero tiene sentido, es decir, es hostil en la práctica seguramente, pero filosóficamente tiene mucho sentido. Sí, claro, no, no tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque lo que buscan esos derechos son, por un lado, evitar que terceros ajenos al negocio se metan, un competidor, alguien simplemente que no te puede caer, o alguien que no quieres tener en la mesa, y otro, el mantener tu porcentaje de participación y poder dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, como finalidad, o sea, es muy valioso, claro. El tema es cuando ya después en el ejercicio se entorpecen y lo que hace ese derecho es ahuyentar a terceros a que entren, porque sabes que es un derecho conflictivo, que quien no quiera que te vendan va a poner los mil peros al procedimiento, con lo cual nunca se termina de activar, y quien quiere salir no pueda vender también, porque no, ni le vende al tercero, ni le vende al que se queda a la interna, ¿no? Entonces sí se genera problemático y tiene una serie de costos involucrados, ¿no? Y de incentivos interesantes también de por medio. Mira, Eli, como cambio de tema, pero no tanto. Sí. ¿Qué tantas, ahorita lo mencionaste, pero igual quiero formularlo? SUNAR es la entidad de registro. Sí, la entidad de registros públicos en general, ¿no? No solo ¿Y, sociedades, sino de bienes en general, no de bienes registrables. y qué tantos bloqueos ha generado la SUNAR, por ejemplo,
en temas societarios. Por ejemplo, en Argentina hubo un tema muy profundo, una discusión grande con la Inspección General de Justicia Ujú. y en un tema de registros. Aquí no es tanto. Pero allá, ¿qué tanto crees que la ley dice una cosa, pero al que la aplica, aplica otra cosa en temas societarios? O sea, yo creo que más, o sea, las decisiones societarias que hemos tenido, o, o me corrijo, las decisiones administrativas con impacto societario, ¿no? Porque el tribunal registral, como les comentaba, es un tribunal administrativo, no es un tribunal jurisdiccional, no es alguien que interprete la ley general de sociedades o que emita una decisión vinculante. Pero claro, sí interpreta su propia normativa y su normativa está vinculada a la ley general de sociedades en cuanto al registro de sociedades. Yo creo que la gran mayoría de las decisiones que han emitido son razonables, ¿no? Son razonables porque tienen una interpretación medianamente adecuada y pertinente al caso en concreto de cómo estos actos de las sociedades ingresan a registros, ¿no? Pero creo que por ese lado no viene el impacto negativo que puede tener. El impacto negativo viene de más abajo, o sea, de los registradores mismos, ¿no? Porque tienes una diversidad de registradores que, si bien es cierto, pueden tener un criterio uniforme, ¿no? A veces, o sea, te revisan cosas, a veces te revisan bien las cosas y a veces ni siquiera te lo revisan bien y te genera un entorpecimiento en la inscripción de los actos, ¿no? Modificación de estatuto, designación de representantes, reorganizaciones societarias, por ejemplo, en donde, o sea, te observan cosas tontas, por así decirlo, y ante esa situación tienes, oye, irte en apelación, apelación, llegar al tribunal y el tribunal le enmienda la plana, pero ya te genera una serie de costos y de tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que globalmente sus decisiones no son muy contradictorias con lo que indica la ley, pero su principal entorpecimiento va en los criterios distintos que puede tener cada registrador al momento de evaluar los actos, ¿no? Esa es la complicación que se presenta en la práctica. Ok, ok. Una preguntita para cerrar con dos preguntitas más. La primera, ¿voto múltiple ustedes tienen? Es decir, ¿pueden tener acciones en donde una acción tiene 500 votos o no? No. Eso estaba permitido en la anterior legislación, ¿no? Y desde la ley actual, las acciones son nominativas por un lado, o sea, siempre tienen que tener alguien detrás con nombre. Y por otro, cada acción otorga un derecho de voto, Y no ¿no? hay cómo pactar una cosa distinta ahí. Con el voto en específico, no. Lo que puedes pactar vía pactos de accionistas es si, sin indicación de voto, no votar en mismo sentido, no que ante determinadas situaciones, mm, determinadas acciones no voten por conflicto de interés o por un tema específico que las pueda impactar. El único caso en el cual sí hay una acción puede otorgar mayor cantidad de votos es para elección de voto acumulativo de directores. ¿Ok? En donde, en ese caso, las acciones otorgan una X cantidad de votos dependiendo del número de accionistas, de directores que se vayan a nombrar. Entonces, en esa situación se crea un ámbito interesante porque dependiendo de la cantidad de acciones que tengas, la cantidad de directores que vayan a ver, con quiénes te puedes eh, juntar para poder llegar a tenerte un voto o un director dentro del directorio, se torna interesante, ¿no? De lo contrario, es una acción, un voto. Ok, bueno, eso es una pérdida de oportunidad grande que tienen ahí para inventarse locuras ustedes en Perú. No tener la posibilidad del voto múltiple. Aquí sí es amplísimamente usado. ¿Y en qué tipo de situaciones lo suelen utilizar, por No, ejemplo? muchos. Vamos solamente con temas, por ejemplo, familiares, de empresas familiares. El Ujú, papá quiere darle acciones a sus hijos, pero no quiere perder los votos. Se queda con una acción que tiene 90 votos cuando el capital son 100 y los hijos tienen el resto del porcentaje, pero, pero con menos votos. Eso por un ejemplo de familia. Vamos a poner ujú, un ejemplo de las stock options. Entonces, tú quieres darle acciones a tus empleados, vas a darle acciones, maravilloso, pero no quieres que quieres que haya una proporción distinta de votos. Entonces, ujú, tus acciones te den 50 votos y las de ellos un solo voto. Ahí, por ujú, ejemplo, también es muy útil.
Ahora vamos a otro ejemplo. Digamos, fíjate que yo pasé en un ejemplo doméstico, en un ejemplo cuasi doméstico, que es el Más empresarial, empresarial, claro. y en un Ujú, ejemplo de inversión, en fondos de inversión, y me dicen, mire, yo no tengo ningún problema en comprar el 40%, compro el 40% del capital suscrito, pero en votos derivados a designación de representación legal o directorio o junta directiva, a revisoría fiscal y distribución de utilidades y aprobación de presupuestos, mi voto va a valer el doble. Entonces no tengo el 40, sino que tengo el 80. En todo ujú, lo demás ustedes tienen la posibilidad de decidir como quieran, pero en estos puntos yo me reservo esos votos. Es muy común en fondos de capital privado. Entonces fíjate que el voto múltiple te permite no tener que comprar 80 para tener 80, sino comprar 40 y en algunas ocasiones tener 80 de votos. Entonces le abre a uno esa posibilidad. Adelante, Elliot. sí, sí, sí. Dale. Muchas gracias para todos, Diego y Miguel Ángel. Un ejemplo también, Diego, bien interesante que nos sucedió precisamente con una compañía, es cuando existen dos accionistas, cada uno con el 50% de participación en el capital, Mm, y suceden muchas situaciones de bloqueo, porque si el uno dice que sí y el otro dice que no, entonces no hay cómo resolver. En esos casos, algunas sociedades han optado precisamente por generar un voto digamos que un voto múltiple condicionado. Cuando exista una situación de bloqueo, entonces el accionista A en una primera acción tendrá derecho a votos del 51% en el ujú, primer caso. Hay otro tema. En el segundo tema, el otro accionista tendrá derecho a votos del 51% y así se han evitado las situaciones de bloqueo. ¿Qué significa esto? Que en Colombia tenemos una posibilidad muy grande de poder confeccionar los derechos, las acciones, como lo ha mencionado grandemente Diego, en las sociedades por acciones simplificadas. Y eso, digamos que ha hecho que en Colombia, hoy día, Diego, me corregí si estoy de pronto quedadito, el 90% de las sociedades son sociedades por acciones simplificadas sin importar su tamaño, porque al iniciar este proceso se pretendía que fuera para pequeñas compañías, pequeñas sociedades, pero hoy día tenemos que la facilidad que da este tipo de sociedades ha hecho que se generalicen. Ese era el ejemplito que quería comentarte. Muchas gracias. sí. Muy válido además. Sí, no, buenísimo, buenísimo porque, claro, les da esa adaptabilidad, ¿no? Y claro, y se preguntarán, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en Perú? O sea, ante ese tipo de situaciones no hacemos nada. Yo creo que sí hacemos y lo que suele estructurarse en la práctica es jugamos con dos cosas, con las clases de acciones, ¿no? Acciones con derecho a voto y sin derecho a voto y que se le puede dar un determinado... eh, régimen diferencial patrimonialmente hablando, ¿no? Porque eso sí está permitido, no está permitido el quitarle, pero sí el poder diferenciar ahí. Y eso del lado con su pacto de accionistas, ¿no? Con los convenios de accionistas que comunicados a la sociedad son vinculantes para la sociedad misma, ¿no? Esto, o sea, estos pactos parasociales, ¿no? Como sigue siendo en España, por ejemplo, donde tienen una vinculación únicamente contractual entre las partes que lo celebran. En el caso societario peruano, y esto es algo bien valioso, los pactos de accionistas son vinculantes para la sociedad misma, haya o no haya participado en la celebración de este acto con su sola comunicación, ¿no? Y eso es anotado en la matrícula de acciones de la sociedad. Entonces, en la práctica lo que suele hacerse es, se juega con los derechos de voto, ¿no? En el sentido de dar acciones con derecho o sin derecho a voto, y en la regulación detallada que puede tener un pacto de accionistas en cada una de estas acciones, ¿no? En temas de gobierno corporativo, toma de decisiones, distribución, reparto de dividendos, utilidades, suscripciones, transferencia de acciones, ¿no? Es ahí a donde se suele volcar la gran cantidad de estos temas. Y algo adicional que llama la atención ahí es que, claro, y eso es la diferencia, por ejemplo, entre su SAS y la SAS peruana, ¿no? La SAS peruana está pensado en chiquito, pensado en personas naturales,
Claro, lo cual evita que personas jurídicas puedan meterse y al final lo que ha generado eso es que ni siquiera los chiquitos quieran meterse porque te ves más chiquito aún, ¿no? Entonces, eso desincentiva. Pero claro, llama la atención de que en Colombia, queriendo que sea solo para el chiquito, pasa lo que pasó con la sociedad anónima cerrada acá en Perú, ¿no? De que pensaba para el chiquito también, dado que le diste un buen régimen, terminó siendo para el chiquito, para el mediano y para el grande, ¿no? Eso es bien, bien llamativo también en contraste con Perú. O sea, si te encuentras Saks, dices, oye, no, esta es dos personas, hay dos gatos detrás de eso, ¿no? Y eso te quita credibilidad del ámbito financiero, comercial, ¿no? O sea, no te quita, pero no te suma mucho también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ese es el reto que uno tiene al confeccionar este tipo de cosas. Y bueno, ahí como para cerrar, Miguel Ángel, cuéntame un poquitico cómo funciona el régimen de responsabilidad de los administradores, deberes de los administradores, muy por encima para no abusar de tu generosidad ni de tu No, tiempo. no, no te ¿Cómo preocupes. funciona esto? Yo encantado de poder conversar y cambiar estos temas, intercambiar ideas con ustedes sobre estos temas. El régimen, creo que tenemos un régimen que es general para los administradores, se puede decir, ¿no? O sea, tenemos un régimen de responsabilidad. Que tiene una regulación genérica para caso de directores, ¿no? Los directores son responsables solidarios, ¿no? Por las decisiones que tomen, ya sea por negligencia, culpa, ¿no? O por en abuso de sus funciones. Y este régimen tiene un gatillo, una responsabilidad solidaria, inclusive con el gerente general, que conociendo los actos del directorio que pueden generar responsabilidad, no los manifiesta o los informa a la junta de accionistas, ¿no? O guarda silencio al respecto, ¿no? Entonces ahí están amarrados, teniendo el gerente general una serie de responsabilidades desmembradas, por así decirlo, ¿no? El gerente general responde por la veracidad y regularidad de los libros societarios, responde por la información financiera, responde por el cumplimiento de los acuerdos de junta de accionistas, ¿no? Y en general por cualquier acto que tenga negligencia grave o dolo de por medio, ¿no? Ahí sí el estándar sube un poco, no tanto para directores como para extraordinarios. O sea, por regla general no se responde por culpa leve, ¿no? Lo cual en el ámbito civil normal la culpa leve se presumiría. En el caso societario, si tienes un régimen que ha elevado ese nivel eh, de responsabilidad, precisamente, ¿no? Y esto lo explican, para no desincentivar que hayan directores, ¿no? competentes, que hayan gerentes generales que quieran arriesgarse y tomar estas funciones, ¿no? Eso es lo primero. Sí, Elio tiene la mano levantada. Gracias. Ahí rápidamente, Diego, sin quitar mucho tiempo, solamente para preguntarle a Sí. Miguel si en Perú existe ya algún avance sobre el derecho penal para las sociedades, para las personas jurídicas. Si las personas jurídicas responden o no. Sí, sí, sí. Lo respondo en este momento. Termino con un par de ideas del tema de la responsabilidad aplicable a directores. Algo que ha hecho la ley y que hicieron los legisladores en ese momento es colocarle plazos de caducidad a todo tipo de acción que se genere en el ámbito societario. Y esto es bien peculiar porque normalmente civilmente solemos tener plazos de prescripción que son más largos y plazos de caducidad, ¿no? Ante la prescripción, la acción muere, pero el derecho no está ahí todavía. En cambio, en la caducidad muere todo. Y tienen plazos bien cortos. El plazo para responder y para iniciar acciones de responsabilidad, tanto a directores o a gerentes, es de 2 años. ¿No? Si en 2 años no hiciste nada, bueno, la responsabilidad murió y quedó ahí, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad también que tenemos dentro del ámbito societario y todo eso nuevamente apunta a incentivar que personas competentes entren dentro de la administración de empresas, ¿no? Y no sea algo que les pueda hacer que esto rehuya. En el caso de responsabilidad penal de sociedades o empresas, creo que estamos un poco avanzados e incluso ya tenemos una sentencia, ¿no? Que condena a una persona jurídica
por responsabilidad penal. Más que ser una responsabilidad penal, es una responsabilidad administrativa, ¿no? Por delitos en los cuales la persona como tal ha tenido injerencia determinante, ¿no? Porque sus órganos de administración han estado alineados en conseguir ese resultado y eso ha irradiado a toda esta empresa. No es de un caso que creo puede ser común en Latinoamérica de una empresa con capitales brasileños, ¿no? Que estuvo, eh, Que ha metido dos que, presidentes a la cárcel en Perú. que- sí, sí, y muy relacionado con eso, ¿no? Entonces, y ya tenemos un primer fallo al respecto, ¿no? Con multas, con cierres bien grandes, ¿no? Esa es la responsabilidad. Pero ya y tenemos este régimen más o menos dentro desde el 2017, 2018, que ha ido adecuándose y ampliando en la cantidad de delitos. Y lo que ha generado y ha traído consigo, y creo que esto ha pasado también en otros lugares, que ha incentivado el compliance, ¿no? El compliance empresarial, donde las empresas se pueden liberar de responsabilidad si demuestran diligencia y la adecuada implementación de un sistema de compliance que precisamente identifique de manera oportuna estas conductas de personas, en específicos funcionarios, y las desincentive, ¿no? Y en los casos en donde es aplicable, o sea, hay una entidad administrativa que tiene que aprobar tu sistema de compliance. Entonces, lo que ha generado esto, por un lado, ya tenemos casos, ya tenemos jurisprudencia donde se ha aplicado, y por otro, ha generado un boom en su momento del sistema de compliance penal, de criminal compliance, pero ahorita, como saben, creo que esto pasa en toda Latinoamérica, el compliance ya no está solo en lo penal, no está en el ámbito normativo en general, ¿no? Laboral, societario, administrativo. Y seguimos viviendo ese boom, ¿no? Seguimos viviendo ese boom y bueno, y en el tiempo se generarán más sentencias al respecto, pero ya estamos, ¿no? Ya estamos en ese ámbito de responsabilidad penal de las personas jurídicas también en el Perú. Y como para cerrar el tema de los administradores, ustedes no hablan de la regla de discrecionalidad, de la Business Rule. No, No, eso no, no, no. no, 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 no tenemos algo así todavía aquí. Eh, los deberes de los administradores, o sea, establecidos son bien genéricos en lo que está regulado, ¿no? No hay mucha jurisprudencia tampoco al respecto, ¿no? Porque, o sea, en mi experiencia, al menos lo que he visto es que en el ámbito societario, y creo que esto, o sea, salvo en Colombia, que creo que es un caso peculiar, los conflictos societarios no suelen ser discutidos eh, tan abiertamente, por un lado, y no suelen ser judicializados, porque, o sea, creo que eso es un dolor que muchos padecemos. Los procesos en Perú duran años, ¿no? Sí. Entonces, si vas a ir y vas a requerir información para que te entreguen y te van a entregar de acá en 5 años, entonces, en buena cuenta perdiste, ¿no? Entonces, y en el ámbito societario las decisiones se mueven así, porque una decisión tras otra y la sociedad se sigue moviendo. Entonces, no ha habido mucha jurisprudencia al respecto que pueda darnos más luces sobre este regímenes de responsabilidad. Lo que sí ha habido y hay es, y cada vez con mayor frecuencia, son arbitrajes societarios, ¿no? Arbitrajes donde las decisiones y los conflictos se suelen solucionar de manera más pronta y donde hay una mayor predictibilidad por el tipo de profesionales que te puedes incorporar, ¿no? Y en ese ámbito, la Ley General de Sociedades peruana y la Ley de Arbitraje contienen dos habilitaciones expresas para que se puedan establecer eh, convenios arbitrales dentro de las sociedades, ¿no? O de las personas jurídicas y estas puedan arbitrar. Y en el caso de la Ley General de Sociedades, inclusive es un poquito más más agresiva y abarcativa, porque normalmente, o sea, quienes estarían dentro de la sociedad o quienes suscribirían este pacto, por así decirlo, al estar en el estatuto o en un convenio de accionistas, serían los accionistas. Pero en este caso, el alcance que tiene y que da la ley al convenio arbitral no es solo para accionistas, sino para accionistas presentes, no futuros, en caso se presente también la situación más adelante, o pasados. Entonces, cualquiera de estos, seas parte de la sociedad o lo hayas sido, entras dentro del arbitraje, ¿no? El convenio arbitral te abarca, e incluso administradores y representantes. Y eso viene desde la ley. Eso viene desde la ley, ¿no? Eso viene desde Ok, la ley. ahí tienen resuelto un problema brutal.
que aquí hay más discusión con eso, aun cuando tenemos una jurisdicción societaria específica, pues, Claro. pero sí, sí, interesante. Sí, eso es algo que muy bueno porque Mm. te cierra el círculo, ¿no? Imagínate que tengas que ir, o sea, tengas un conflicto societario donde estás discutiendo con un mayoritario, que también es director a su vez, y con otro que solo es gerente general, y tengas que discutir todo en el arbitraje, y para demandar al gerente general tengas que irte a un proceso no judicial, ahí se quiebra, ¿no? Entonces, lo que ha tratado de hacer el legislador, y lo refuerza también después la ley de arbitraje, es, oye, cierras el círculo y metes todo en un solo lado, ¿no? El quilombo que se arma después también en un arbitraje donde tienes una diversidad de partes también y no sabes dónde metes demandados, dónde metes demandantes, quién ayuda a quién, ya es otra historia, ¿no? Pero al menos ya tienes una sede más predecible, por así Más decirlo, sofisticado que sea, pues. y más sofisticada, exacto. Lo ideal, y yo me gustaría que algún día tengamos algo parecido a la superintendencia de sociedades que tienen en Colombia, ¿no? Y que pueda ayudar a uniformizar un poco el derecho societario, que determinados conflictos societarios se puedan discutir ahí, ejercicios de derechos de minoritarios también, o sea, ese tipo de cosas sería genial aquí, ¿no? Pero bueno, creo que estamos muy, muy lejos de eso todavía. Sí, 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 ese es el sueño de todos. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy, Miguel Ángel. Obviamente yo me quedo con 500 preguntas más, pero más allá de eso, quiero agradecerte por tu tiempo, tu generosidad y poder darnos como una luz del régimen societario peruano, que obviamente falta mucho, pero ya iremos viendo cómo seguimos desarrollando estas conversaciones. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bueno, pues en nombre de Ideas y a título personal también agradecerte por todo. Sí, no, nada, Diego, ha estado muy entretenido, el tiempo pasó volando. Qué bueno que haya este ámbito, este foro. Justamente cuando estaba escuchando el conversatorio previo que tuvieron sobre el régimen argentino, yo, o sea, decía, y recordaba, ¿no? Porque, claro, muchas de las experiencias son similares, algunos dolores de cabeza ya los superaron, no tanto en Ecuador como ahí. Y decía, claro, es por esto que me gusta el derecho societario, pues digo, ¿no? Porque tantas discusiones, tantas cosas. Así Sí, que sí, venía sí. emocionada la conversación, digo, no, sí, este tipo de foros es bueno propiciar, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano e internacional, como lo hacen ustedes, ¿no? Así que ha sido todo un honor para mí poder ser invitado y poder compartir un poquito del régimen peruano y conversarlo con ustedes. Bueno, no, gracias a ti, Miguel Ángel, y seguimos en contacto y gracias a todos. Que estén muy bien. Sí, gracias. A disposición para cualquier evento adicional que vaya a haber o cosas. He visto que hay un congreso por ahí, así que ya veo más detalle. Ahí Quiero estamos estar, de todas trabajando. maneras. Bueno, que estén Gracias, bien. Diego. Gracias a todos. Cuídense. Chao, Gracias. chao. Bye, bye.